Bueno, ante todo, buenas tardes. El día de hoy estamos mi compañera Diana Levitt y yo, Matías Odone. La idea de nosotros como actuarios, a través de Datarius Academy, es explicar un poco, dar un pantallazo sobre la normativa Solvency, qué es y cómo funciona, y a su vez en la aplicación dentro del mercado de capitales argentinos. Principalmente medir qué es solvency, porque siempre lo escuchamos y nunca podemos determinarlo. Solvency, a través de su traducción al español, siendo la palabra solvencia, es un indicador que nos permite, a través de las mismas cuentas patrimoniales de los estados contables, cómo determinar cuántos recursos tenemos del activo para poderlo comparar con el pasivo. Es decir, cuántos activos nosotros tenemos en contrastación con el pasivo. Si nosotros hacemos un coeficiente de ahí, podemos medir cuánto a partir del activo corriente, o sea, el activo más líquido, al activo menos líquido, respecto del pasivo más líquido o del menos líquido. Con eso podemos hacer una contrastación de todas nuestras obligaciones entre corto a largo plazo, tanto a nivel patrimonial como financiero. Nosotros, para medir esa solvencia, debemos medirlo principalmente en dos aspectos. Desde un lado del equity, desde el lado del capital sobre todo, y por otro lado desde la estabilidad de las deudas. Entonces, lo mismo decir, bueno, tengo suficiente activo para poder responder a mis pasivos, que decir, bueno, ¿cuánto es mi capital total del aporte patrimonial para poder hacer frente a esos pasivos? Y esto nos conlleva a una cierta cantidad de consideraciones. En primer lugar, Solvency va a medirlo desde cuatro aspectos. Desde un punto de vista de un capital mínimo de operación, que si bien la Ley General de Sociedades Comerciales de la República Argentina especifica un monto que está a partir de la ley, no necesariamente eso se representaría como un capital mínimo, es un simple capital mínimo accionario. Pero hay industrias, como llámese la industria aseguradora, la industria bancaria o inclusive industrias financieras, que requieren de un capital mínimo de operación de tal punto que puedan operar. Y eso, ese capital mínimo que requiere, está solventado principalmente por el tipo de negocio que van a ejecutar. O sea, es a mayor alcance de negocio, mayor va a ser ese capital, pero ese capital mínimo va a ir evolucionando en base a lo que nos requiera. O sea, si yo tengo 1.000 clientes, mi capital mínimo debe responder para esos 1.000 clientes. Si tengo 10.000, para esos 10.000 y así sucesivamente. Por otro lado, el solvency va a medirlo también en la composición del pasivo entre el corriente y no corriente. Lo que habíamos mencionado antes es la deuda que yo tengo, que se va más al corto plazo, que debo cumplir, respecto al pasivo que me va a tardar un poquito más en cumplirse. Y eso lo vamos a ir midiendo dentro del forecast y dentro del budget. Si nuestro budget nos mide que más o menos nuestra deuda se cumple entre mayor a un año, ya estamos considerándolo como un pasivo no corriente. Solvency lo que te respalda es, ok, yo te respaldo tu activo desde el punto de vista de corto plazo, pero también tu largo plazo, que es algo que yo debería proyectar, también debo cubrirlo. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de cualquier evento catastrófico que nos genere una repercusión en nuestros estados financieros. En un tercer punto, vamos a medirlo también desde el ratio de endeudamiento respecto al capital. O sea, es agarrar el pasivo respecto del capital accionario. Y ese capital accionario, nosotros, va a ir evolucionando año a año en base a cada uno de los estados contables. Ese capital o va creciendo o va decreciendo en tanto vamos teniendo el origen de los resultados. El pasivo, al ser una cuenta de variable stock más que una variable flujo, nos repercute sobre todo en un monto donde, a medida que va creciendo el pasivo y el capital no, vamos teniendo un ratio de endeudamiento cada vez más alto. El objetivo justamente es que la solvencia nos demuestre que está dentro de un ratio por debajo de uno. ¿Qué significa esto? Que mi capital es lo suficientemente grande para poder hacer frente a mis pasivos. ¿Por qué desde el capital, no desde el activo? Justamente, yo lo estoy midiendo en el caso de que yo consuma todo mi activo, que no lo puedo hacer del todo líquido, y lo tengo que usar desde el punto de vista accionario. Bueno, el capital debería responder
ante cualquier tipo de eventualidad. Eso está contrastado dentro de la Ley General de Sociedades, y más cuando el tema existen las liquidaciones forzosas, tenemos ese punto de vista, decir, bueno, ¿cuánto de ese capital nosotros podemos utilizar para poder hacer frente a ese endeudamiento? Y por último, parece un poco más redundante, pero es decir, sobre una provisión suficiente. Una provisión va a ser directamente un monto cierto, que yo más o menos determino, a partir de un pasivo que yo tengo que pagar. Normalmente nosotros hacemos previsión, que nosotros prevenimos en caso de, y eso lo hacemos muy, sobre todo en la parte impositiva, pero las provisiones ya van más de unas reservas desde el punto de vista más técnico. ¿Qué significa? Significa de un todo de algo que sabemos que va a ocurrir. Tenemos un monto, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces esa provisión nos respalda en caso de algo que suceda en un momento inesperado. Como por ejemplo, una pérdida de un juicio. La pérdida de ese juicio, llámese un juicio laboral, un juicio del tipo financiero, o simplemente un cumplimiento de un pago en un muy corto plazo de un monto muy grande, nos puede repercutir nuestro saneamiento financiero. Entonces esa provisión ya nos anticipa esa posible pérdida y la reconocemos en ciertos momentos del tiempo, de tal punto que vamos prorrateando esa pérdida y la vamos evolucionando, ya sea ajuste por inflación, ajuste por el reconocimiento real de esa deuda, o simplemente de reconocer la probabilidad de riesgo de pérdida y o de ganancia. Y esa provisión va a ir teniendo una variación a lo largo del tiempo. Va a ser una variable stock, pero que al final del ejercicio va a ir teniendo, ese stock va teniendo un flujo que va a respetar los últimos tres puntos. Va a darnos una solvencia respecto al ratio de endeudamiento, o sea, que va a fomentar el capital necesario, que nos va a decir, ojo, tu capital que vos tenés hoy, deberías agregarle tanto. Y esa provisión a nosotros deberíamos complementarla con el activo. La composición del pasivo corriente y no corriente va a estar, o sea, va a ser una provisión, necesariamente es un pasivo que después se va a regularizar en algún punto. O sea, esa provisión no necesariamente siempre va a estar ahí. En algún momento puede llegar a ser cero o directamente decir, bueno, esa provisión puede darse como una ganancia en algún punto, porque reconocí esa pérdida en algún momento, pero después evolucionó y demostré que mi probabilidad de ocurrencia no se llegó a generar. Ahora, ¿cómo nace esto de Solvency? Solvency tiene un origen más dentro de lo que es el mercado europeo. Principalmente la Unión Europea en la década del 70 se formaliza a través de la famosa Directiva 73-239 de la Comunidad Europea, donde se desarrolla lo que se llama Solvencia 1 o Solvency 1, donde a partir de una regulación orientada a las compañías de seguros dentro de la Unión Europea, nos mantenía un objetivo claro, que era establecer un marco básico para la solvencia de las entidades aseguradoras. ¿Por qué? Porque el objetivo era garantizar que estas entidades puedan cumplir con sus obligaciones a los asegurados. ¿Por qué las entidades aseguradoras y no cualquier otra entidad? Porque dentro de lo que es el contexto de los estados contables de una entidad aseguradora, son muy particulares. Y esa particularidad a nosotros nos repercute en distintos tipos de evaluación. No es lo mismo evaluar un pasivo de una empresa comercial que un pasivo de una entidad aseguradora. ¿Por qué? Porque sus pasivos son totalmente más desarrollados de un pasivo no corriente. Y ese pasivo no corriente tiene distintas valuaciones, sus pérdidas, su desarrollo. Tiene más un desarrollo lo que llamamos cola larga respecto a una cola corta que tiene una empresa comercial. Tiene otro tipo de requerimientos, tiene otro tipo de capitales. Entonces son entidades que están mucho más reguladas, mucho más controladas. De hecho, Solvencia se basa sobre las normativas de Basilea, que son las normativas orientadas a las entidades bancarias. Toma esa misma especificación, pero en este caso para las entidades aseguradoras a partir de una serie de pilares. ¿A partir de qué se desarrolla Solvencia? Solvencia 1 se va a basar en tres puntos. En un primer lugar, desde un requisito del capital. Lo mismo que dijimos antes. Vamos a tener un capital mínimo de operación para cualquier tipo de entidad aseguradora que va a estar respaldado a partir de su activo, su pasivo y sus resultados.
Y sus resultados se van a dividir en resultados técnicos, que a partir de esos resultados técnicos va a ir evolucionando su requisito de capital. Por otro lado, vamos a medirlo por un capital disponible y un capital requerido. El capital disponible, ¿qué va a ser? Va a ser el capital que nosotros tenemos dentro de nuestro estado patrimonial, y el capital requerido va a ser un análisis de los estados contables, en este caso de los últimos 3 a 4 años, en base a los resultados técnicos que han desarrollado estas entidades, y estos resultados técnicos nos va a ir midiendo una evolución a lo largo del tiempo y va a desarrollar un ratio. Y ese ratio multiplicado por el capital nos va a decir cuánto es el capital mínimo o el capital requerido que nosotros necesitamos. Y esa comparación con el requisito de capital, que ya lo cumplimos respecto al capital total que nosotros tenemos, nos va a decir si estamos en cumplimiento, si estamos de sobra o si nos falta. Entonces acá juega un tercer pilar, que son las reservas técnicas. Estas reservas técnicas, principalmente, es algo muy importante para las entidades aseguradoras. De hecho, para cualquier entidad financiera. ¿Por qué? Porque esta reserva técnica lo que nos dice es, ok, ustedes tienen esta exposición de asegurados, ustedes venden este producto, ustedes tienen esta exposición a nivel financiero, ya sea por primas, por siniestralidad, por comisiones, etcétera. ¿Qué pasaría si ocurre este evento? Bueno, en base al capital disponible, capital requerido, respecto al requisito de capital y respecto al resultado patrimonial, nosotros debemos considerar una reserva técnica que diga, por si acaso, o sea, lo que dijimos antes, una provisión que nos diga, esta reserva técnica va a cubrir estos elementos donde no van a salir necesariamente del activo, sino que va a salir directamente desde el capital. De tal forma que se protege a la entidad no solamente desde el punto de vista para los accionistas, sino también para todos los clientes que pueden llegar a repercutirse por un evento, ya sea un cataclismo financiero, un cataclismo de la naturaleza, o simplemente por mal funcionamiento de una entidad. Ese es principalmente el objetivo. ¿Puedo hacer Ahora, una preguntita? Perdón por la sí, interrupción. sí, obvio. Bien, para que se entienda bien cómo surge Solvency para las compañías de seguros y cómo después lo extrapolamos a los bancos. ¿Qué es la reserva técnica? ¿De qué se trata en una compañía de seguros esto de el pasivo en una compañía de seguros? Bien, en el caso de una reserva técnica, una compañía de seguros, está orientado, por ejemplo, a la exposición que nosotros tenemos respecto de la cantidad de asegurados sobre su suma asegurada sobre la prima. Es decir, nosotros como compañía de seguros, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros ofrecemos un contrato de seguro a partir de un costo, que ese costo va a ser la prima. El asegurado acepta el contrato, pues es un contrato de aceptación, no es un contrato de adhesión. Sí, es Ellos, bilateral, sí. exactamente, se cobra esa prima, pero esa prima, al ser adelantada, se debe prorratear durante todo un año, que es la duración del contrato. Esa duración del año, en cualquier momento, el asegurado puede tener un evento llamado siniestro, que es el momento en el cual, por ejemplo, en el caso de un auto, choque y deba reponer el valor del auto, o que se lo robe y deba reponer el valor del auto. Como eso puede ocurrir en cualquier momento dentro de la vigencia, la compañía debe generar una suficiencia de reserva técnica que, en base al prorrateo de la prima devengada respecto de la prima a devengar sobre la suma asegurada, eso vamos a reservarlo considerando la prima dividida por la vigencia, por la cantidad de días devengados, eso nos va a determinar la reserva técnica. Y eso lo debemos hacer de manera individual por cada uno de los asegurados. Esto viéndolo desde el punto de vista más patrimonial, de los seguros patrimoniales. En el caso de los seguros más de consideración financiera, eso ya se considera a partir de una serie de resultados, ya sea resultado de la prima de vengada de los últimos 3 años, resultado de la siniestralidad de los últimos 3 años, e inclusive de los compromisos exigibles que se pueden llegar a desarrollar. Cada uno de los productos dentro del mercado asegurador se evalúa de una manera distinta. Entonces, solvencia lo que dice es, ok,
a partir de tus reservas técnicas, midamos qué probabilidad hay de que esa reserva evolucione en manera positiva. Positiva me refiero a que crezca. Entonces, si va a crecer, entonces tenemos que tener un monto que diga por si acaso. Muy similar a lo que sería, por ejemplo, si midiéramos la siniestralidad futura. Y esa siniestralidad futura, en el campo actuarial lo conocemos como el IBLR. Principalmente es verlo desde ese lado. Gracias. No sé si se responde. Genial. Perfecto. Bien. Ahora, nosotros tenemos una serie de limitaciones dentro de lo que es solvencia uno. Principalmente por cuatro elementos. Uno, es que no aborda adecuadamente a los riesgos específicos. Solvencia uno toma un valor general de toda tu reserva técnica y de todo tu capital asegurable y de tu capital requerido, pero no lo mide en base a los tipos de productos que uno vende. No es lo mismo la exposición, lo hablo por ejemplo del mercado asegurador, no es lo mismo la exposición de clientes que se aseguran de su automotor que la exposición de un seguro del tipo de industria o un seguro del tipo más financiero. Hay menor probabilidad de ocurrencia de un siniestro de seguro financiero que un siniestro del tipo patrimonial como sería un automotor. Entonces, al no diferenciarse, a veces se generan sobre reservas y se sobreestiman problemas a tal punto que después se pide un límite de solvencia mucho más alto que algunas compañías no lo pueden llegar a cumplir. Entonces, esa es una de las principales limitaciones. Por otro lado, es la complejidad de las operaciones que tienen, por ejemplo, las entidades aseguradoras o financieras. Cada producto se vende de una manera distinta, y como cada producto se vende de una manera distinta, quiere decir que también tiene una legislación y un tipo contractual diferente. Entonces, la evaluación de esos riesgos son totalmente heterogéneos. Entonces, al no poder adecuarse, como se indicó en el punto uno, no diferencia los riesgos específicos, es muy difícil de poder aplicarlo y decir, bueno, ¿cómo podría hacerlo lo más específico posible para cada uno de esos productos? Entonces eso tiene un costo totalmente más administrativo, de implementación, de análisis, y que termina siendo un limitante dentro de lo que es de solvencia uno. Después tenemos a lo que es más del punto de vista simplista, que es el requerimiento de capital. Es como lo que sucede en la Ley General de Sociedades. Se requiere un capital para iniciar una sociedad, pero ese capital quizás no refleja la realidad económica de hoy para una empresa. Una entidad aseguradora hoy, por decir, necesita 5 millones de dólares, quizás estos 5 millones de dólares para una empresa que vende 400 millones no es suficiente. Entonces ese requerimiento tan de manera simplista termina repercutiendo mucho y ese capital debería ir moviéndose a lo largo del tiempo, pero moviéndose por la inflación, moviéndose por los movimientos económicos, no, tiene que estar considerado desde el punto de vista desde la solvencia de una empresa. Entonces, solvencia uno, al verlo de una manera tan compactada, tan simplista, termina perdiéndose en algún punto y eso nos lleva al punto 4 que es la falta del detalle y de detalle sobre qué sobre la gestión de riesgos, que es un elemento totalmente externo, no determinar una precisión de la reserva técnica. Y acá partimos de lo mismo. Yo puedo decir, tengo una cartera sana, tengo, si lo vemos desde consumo masivo, si yo tengo una cartera donde vendo una serie de productos y tengo un límite de moratoria por debajo del 5%, podría decir, listo, hago una reserva por ese 5%. Pero ¿qué me garantiza que ese 5% se mantenga a lo largo del tiempo? No lo sé. No puedo predecir el futuro. Para eso está solvencia. Solvencia me lo tendrá que demostrar en algún punto. Entonces, esa falta de gestión de riesgos, que no la tengo yo y que tampoco lo tiene solvencia, no lo puedo determinar. Es algo totalmente ajeno y que ese 5% se puede evolucionar a un 6, a un 7 o inclusive a un 10. Entonces, esa falta de detalle nos termina repercutiendo en un valor sobre la realidad de la solvencia. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, se queda muy en el tiempo, arraigado simplemente por una serie de datos financieros que nosotros tenemos dentro de los estados contables. Entonces,
se nace lo que se llama Solvencia II, misma Unión Europea. A muchos años después, estamos hablando de que una inició en los años 70, esta inicia a partir del 1 de enero de 2016. Cómo eso fue trasladándose a lo largo del tiempo y más de 40 años hasta poder decir, listo, tenemos hoy Solvencia II. ¿Y qué basa la Solvencia II? Toma los mismos principios de Solvencia I, solamente que esta vez se agregan dos elementos principales. Por un lado, un marco regulatorio mucho más robusto, más moderno y basado en riesgo. No es solamente decir, bueno, listo, tenés que calcular estos números. No, se necesitan calcular estos números en base a este tipo de líneas de negocio donde se agregan todos los requisitos de capital, se indica todos los límites de riesgo y en base a esta exposición a riesgo, cómo se debe determinar. Y como está basado en riesgo, se agrega una mayor complejidad del análisis. Es decir, como se agrega un análisis de riesgo, se analiza principalmente cada uno de esos puntos donde decimos, necesito analizar mis reservas técnicas con mayor precisión, necesito analizar mi capital asegurable con mayor precisión, necesito verificar si mis pasivos hoy están del todo provisionados con una mayor precisión. Ese es el objetivo de Solvencia II, de que la entidad, ya sea financiera, asegurable, lo que sea, también pueda meterse de más de lleno, tener un departamento de riesgos y decir, y levantar la mano y decir cuando hay un problema sobre la gobernanza de esos riesgos. Entonces, Solvencia II desarrolla algo que se llaman pilares. ¿Qué son estos pilares? Los pilares son, por así decirlo, como una especie de escalones que van a estar a partir de un mismo nivel. Por un lado, vamos a tener un pilar 1, que es llamado el requisito de capital. Lo mismo que venimos diciendo antes. Si yo tengo una empresa del cual la ley me exige un monto de capital para poder operar, bueno, a nivel de solvencia, en base a mi exposición al riesgo, ¿qué requisito de capital realmente necesito? Por más de que me esté sobrepasando la ley, no importa. Lo necesito porque es mi exposición real que yo tengo en base a mis clientes hoy a nivel real. Por otro lado, va por un pilar 2, que es la gestión de riesgo y la gobernanza corporativa. Quizás en una empresa muy pequeña no exista una gobernanza corporativa, pero sí debe haber una matriz de gestión de riesgo. Es decir, bueno, si tengo estos valores de pasivos que van evolucionando a lo largo del tiempo y que tengo una probabilidad de ocurrencia que este pasivo crezca o decrezca, bueno, es ponerlos dentro de una matriz y que esa matriz me vaya armando una predicción a futuro y ese valor a futuro, junto con mi gobernanza corporativa, donde básicamente es poner las políticas de cómo debo yo actuar ante posibles imprevistos futuros, bueno, pilar 2 lo que me hace es un cálculo en base a mi capital, la exposición a riesgo que yo tengo y esa exposición a riesgo me da una determinación de una valuación de esa reserva. Por último, el pilar 3 va desde un análisis desde la transparencia y reporte financiero. Quizás es algo como decir, es algo obvio, pero sí, justamente se busca que la transparencia no es muestro los valores y ya está, no, es mostrar la solvencia desde el punto de vista de decir, tengo esta cartera de clientes, tengo esta exposición en base a niveles de moratoria, por ejemplo, tengo este saneamiento de flujo de caja, tengo esta administración de gobernanza respecto a mi matriz de riesgo, armo un reporte y en base a los valores del pilar 1 y pilar 2 se hace una determinación a partir del pilar 3 con una función matemática que nos determina un valor final de esa reserva y con ello nos dice si nosotros estamos con nuestro capital total a nivel patrimonial, si lo estamos cubriendo o no. Entonces, si nosotros hacemos una comparativa entre solvencia 1 y solvencia 2, vamos a ver las siguientes diferencias. Por un lado, el enfoque dentro de Solvencia 1 se basa en prima y reserva, si lo hablamos desde el punto de vista de una compañía de seguros. Mientras que en Solvencia 2 te dice, no me importan las primas de la reserva, yo lo veo más desde el lado de riesgos y de modelización de esos riesgos. En un requisito de capital
vamos a medirlo más de un lado más dinámico y ajustado al perfil al riesgo de cada uno de tus clientes, mientras que en Solvencia uno lo vamos a ver de una manera mucho más simplista, a nivel global. Y quizás eso no es del todo lo más acertado para un tipo de entidad así. Como en Solvencia uno no había una estructura de pilar, en Solvencia 2 ya lo hemos desarrollado antes, que va principalmente sobre el análisis de capital y la supervisión y transparencia de esos valores. Con esta gestión de riesgos, en Solvencia 2, va a tener un enfoque mucho más integral y proactivo, es decir, que se van a desarrollar mucho más entre las áreas de una empresa y nos va a demostrar valores mucho más acertados que simplemente una versión más limitada y básica como tiene Solvencia 1. No es lo mismo decir, el departamento de contabilidad es lo que reportó, que no, el departamento de contabilidad fue con el departamento de tesorería, que con el departamento de tesorería relacionó con cobranza, que cobranza fue con proveedores, que proveedores con compras, y con eso se arma una matriz de riesgo en base a distintos tipos de elementos, y esa matriz de riesgos a mí me da un enfoque mucho más integral y proactivo entre las áreas. Y eso me permite tener un acercamiento y conocer mucho más mis estados contables, y no verlos solamente como clientes y ya está. Y esta transparencia es mucho más alta, porque al haber más interacción entre las áreas, hay una mayor transferencia. Esa transparencia en Solvencia uno no se demuestra, es baja, solamente lo administra un sector, mientras que en Solvencia 2 se detalla una serie de informes que cada uno de los sectores van desarrollando, y esos informes después se van complementando a tal punto que después, para el análisis de solvencia, se demuestra que se interactuaron con todos esos reportes y se hace un informe final. Y eso demuestra la interacción que tuvieron cada uno de una manera mucho más proactiva. Ahora, ¿cómo eso aplica, que lo va a explicar Diana, para sociedades de garantía recíproca? ¿Cómo aplicaría eso, Diana? Bueno, primero me parece que era fundamental explicar un poco, digamos, entender esto de por qué hablamos de solvencia en el sentido de que explicarla en las compañías de seguros, pero de alguna manera toma sus bases en las compañías financieras, ¿no? O sea, entender que cuando las compañías gestionan pasivos y activos inciertos o financieros, porque en el caso de los bancos podemos hablar del riesgo de incumplimiento, ¿no? Y todos los riesgos que hay asociados a trabajar con cuestiones dinerarias y no solamente ofrecer bienes y servicios. Nada, me parece que si no quedaba claro eso, después no íbamos a entender cómo llegábamos al corolario del encuentro del día de hoy. Y vinculado justamente a gestionar el riesgo, ¿sí? Cuando una empresa quiere financiarse y decide hacerlo a través del mercado de capitales, ¿sí? Debe pasar por un proceso de, digamos, categorización, ¿sí? Y también debe conseguir una especie de aval financiero. Bueno, las sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Justamente tienen como objetivo, ¿sí? Proveer de esos avales, ¿sí? A quienes solicitan préstamos. En el caso de las sociedades de garantías recíprocas, tiene como principales clientes a las pymes, ¿sí? Y a las MIPYMES, es decir, que sus clientes son compañías, ¿sí? No particulares, ¿está bien? La idea es, ¿cómo funciona esto? Una pyme quiere financiarse en el mercado de capitales, entonces envía, por ejemplo, un instrumento de deuda, como lo es una obligación negociable, ¿no? Así como el Estado Nacional emite bonos, las compañías emiten obligaciones negociables, que es el nombre que reciben en Argentina los bonos privados, ¿sí? Para poder emitir esos bonos y lanzarlos al mercado de capitales, deben pasar por un proceso supervisado por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que le pide a la sociedad de garantía recíproca a la cual el PYME se acercó un aval, ¿sí? Es decir, todo un análisis de los estados contables de esa compañía y un aval. ¿Qué significa esto? Que la SGR, ¿sí? Va a tener que responder con su capital o con su fondo de riesgo, ¿sí? Ante el incumplimiento de la empresa que solicitó, digamos, financiarse a través del mercado de capitales. Por supuesto que para llegar a esta etapa, la SGR, Sociedad de Garantía Recíproca, realizó un exhaustivo análisis, ¿sí? De los estados contables de la compañía, ¿está bien? Y en función de eso determinó si iba a ofrecer el aval o no, ¿está bien? Esto es parecido a cuando queremos por ahí solicitar un seguro de caución para poder ser garantes en un alquiler, ¿está bien? Hago digamos,
la comparativa porque me parece que para el común de los mortales es más fácil verlo de esa manera. Bueno, ahora escalemos a nivel empresa, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, una pyme que se quiere financiar se acerca a una SGR, ¿sí? Para poder solicitar un aval. En función de los análisis que hacen la Sociedad de Garantía Recíproca, otorgan o no el aval y ahí la compañía puede emitir sus obligaciones negociables y lanzarlas, digamos, al mercado de capitales, o sea, actúan como mediadores, ¿sí? Entonces, imagínense que ese fondo de riesgo que gestiona la Sociedad de Garantía Recíproca es parecido a la reserva de una compañía de seguros en algún punto, ¿no? Entonces, viene por ahí, digamos, esta necesidad o esta comparativa se nos ocurrió con Matías para poder aplicar solvency, digamos, ¿sí? A este tipo de modelos, ¿sí? ¿Querés pasar? Bueno, ya contamos un poco cómo funcionan, digamos, las SGR. La realidad es que las empresas pueden financiarse a través de distintos instrumentos. Yo hablé de las obligaciones negociables, que serían instrumentos de renta fija, como si fuese un bono del Estado Nacional, donde dice, yo te presto tal valor nominal, te voy a pagar este interés, y estas son las condiciones para amortizar el capital. Pero hay otras posibilidades que tienen las compañías para financiarse. Por ejemplo, emitir lo que se conoce como cheques de pago diferido, ¿sí? Y descontar esos cheques en vez de en el banco, en el mercado de capitales, ¿sí? El cheque de pago diferido también es un instrumento de renta fija, porque cuando la empresa emite el cheque, va a la SGR para que se lo avale y lo lanza al mercado de capitales, ya queda claro cuál es la tasa que va a abonar por descontar ese cheque en el mercado, ¿sí? Yo he operado como cliente un montón de veces cheque de pago diferido porque en su momento rendían mucho más que el plazo fijo, ¿sí? O sea, es un instrumento que al aparecer en el mercado de capitales es bastante accesible para las personas y que quienes queremos obtener una rentabilidad, o sea, miremoslo del otro lado, del lado del inversor, es un instrumento bastante seguro, porque no cualquiera emite un cheque de pago diferido, ¿sí? Lo emiten las grandes empresas, por ejemplo, en el caso de la Argentina he comprado un montón de cheques de Arcor, o los en compañías que son avaladas por la SGR, con lo cual el riesgo de contraparte es casi nulo, ¿sí? Esa es la función que tienen las SGR, ¿está bien? Y por otro lado también puede haber la emisión de pagarés, ¿sí? La emisión de instrumentos de deuda que no están instrumentados bajo la forma de una obligación negociable, sino que es un papelito donde te dice que yo te voy a pagar tanta plata en un momento diferido en el tiempo, ¿sí? Bien, próximo tiempo. Muy bien, entonces, dentro de los objetivos, recordemos que siempre estamos hablando de objetivos más a nivel empresa, no tanto a nivel individual. Por ejemplo, esto de avalar obligaciones negociables o cheques de pago diferido, ¿sí? También aparece la SGR con el objetivo de avalar la creación de lo que son los fideicomisos financieros, que son instrumentos, ¿sí? De las finanzas que tienen como objetivo separar, digamos, el patrimonio de cierto individuo y administrarlo por fuera, y en algunos casos las personas pueden invertir, digamos, en ese patrimonio, o sea, que queda protegido por ese patrimonio, digamos, dividido del patrimonio o la institución original. ¿Eso qué significa? Que las SGR tienen que tener conocimiento de cómo hacer un análisis de estados contables, cómo poder emitir calificaciones de riesgo, ¿sí? Tiene que estar a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la normativa, tiene que hacer muy bien su trabajo, tiene que tener también abogados, ¿sí? O personas que estén vinculadas a lo que tiene que ver con las normas de compliance, ¿sí? No solamente analizar estados contables, sino que tiene que haber una parte, digamos, vinculada a la normativa legal y otra parte vinculada al análisis financiero apropiado de la documentación que presentó, digamos, la compañía que está pidiendo el aval, ¿sí? Próxima diapo. Bueno, el análisis que nosotros hicimos, ya como para ir conduciéndonos hacia el final de esto, tiene que ver con una disposición que surgió en octubre del 2023, que lo que hacía era proponer un aumento de esa reserva, de ese fondo de garantía que tenían las sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Nosotros como actividad se nos ocurrió evaluar utilizando las normas de solvencia, que un poco Matías las comentó al inicio, ahora vamos a comentar cómo las aplicamos, la idea de evaluar si lo que proponía la nueva normativa era suficiente o no. Es decir, si se cumplían las
proposiciones que hace Solvencia, ¿no? Digo, este nuevo monto de reserva o de fondo de garantía, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Soy solvente o no soy solvente? ¿Puedo llegar, digamos, a cubrir todo eso a lo que me estoy comprometiendo? Obviamente que la sociedad de garantía recíproca pueden tener un fondo de garantía mayor al mínimo que requiere la ley, ¿está bien? Pero la idea es comprender si el estándar básico que la normativa calculó tenía sentido o era algo fuera, digamos, del contexto macroeconómico y lo que estamos viviendo en Argentina en este 2023 en adelante, bueno, en este 2024, por decirlo de alguna manera. Esa es la idea de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cómo aplicar lo anterior al marco de este fondo de garantía que tienen las SGR para hacer frente, ¿sí?, a sus pasivos si ocurriesen la caída en desgracia, por decirlo de alguna manera, de las pymes que solicitaron el crédito? ¿Está bien? Bien. Próxima diapo. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, básicamente contar con sociedades de garantía recíproca tiene un montón de ventajas, pero también se presentan algunas limitaciones. La realidad es que las SGR tienen un campo de acción que está un poco limitado, ¿sí? No tienen la capacidad de avalar cualquier cosa, porque tampoco la normativa promueve que cualquier cosa emita, digamos, un título, ¿sí? Se tienen que cumplir ciertos requisitos. De hecho, hay grandes empresas, como antes cité Arcor, pero digo, hay un montón de empresas que no pasan por SGRs, sino que porque tienen un historial crediticio, porque ya han operado con CNB hace muchos años, ya no participan de SGR para emitir, ¿sí? Entonces, entender un poco que hay condiciones para poder acceder a la oferta pública y que por más que yo sea una empresa que nunca incumplí, etcétera, etcétera, si yo no presento una oferta redactada como corresponde y con los requisitos normativos como corresponde, probablemente yo no pueda hacer la oferta pública, ¿sí? O sea que depende de muchos factores que la compañía PYME pueda acceder al mercado de capitales, ¿sí? La realidad es que con Matías nos pareció que una de las peores cuestiones era esto de que si bien se aumentaba este fondo de garantía recíproca, ese fondo de garantía de riesgo, para nosotros no era suficiente. Y un poco fue la hipótesis que postulamos con este trabajo. ¿Está bien? Bien. Próxima diapo. Muy bien. Y ahí aparece, y ahora última diapo y ya te dejo a vos, aparece, digamos, la propuesta que nosotros hicimos, que era empezar a pensar si esto de Solvency tenía una aplicación con las SGR, y empezamos a estudiar a partir de los pilares de Solvency, ¿sí?, si tenía sentido ese monto dinerario que propusieron para las sociedades de garantía recíproca. Y ahora te cedo la palabra. Bien, lo que analizamos justamente con Diana era, dentro de la propuesta de nuestro trabajo, era aplicar los principales pilares uno y 2, que es la constitución del informe llamado el Solvency and Financial Condition Reports, donde tomamos como un objetivo explicar la estructura de solvencia y condición financiera de las entidades de garantía recíproca. Determinar ese valor y a partir de un perfil de riesgo que fuimos estudiando con los principales operadores de las SGR de la República Argentina, considerando los últimos 5 años como una mínima experiencia, determinamos con ello qué gestión de riesgos estaban teniendo, cuánto era su exposición y cuánto era el capital mínimo que estaban requiriendo, y ese capital mínimo si respondía necesariamente a lo que le daba la normativa. Por supuesto, con la normativa lo superaban, pero sin embargo, si lo tuviésemos que ir actualizando, en realidad el capital mínimo que requieren es el de la solvencia. Con lo cual, cuando uno determinaba después con su capital total, terminaba siendo insuficiente. Es decir, que cumplían a nivel normativa, a nivel nominal, pero en términos financieros no lo terminaban cumpliendo. Entonces, esa medición del ratio terminaba siendo por debajo y estaban indicando de que habían problemas de solvencia con esas entidades. ¿Qué es lo que termina surgiendo con las entidades financieras en Argentina? Y más con los ciclos económicos que vamos teniendo a lo largo de año tras año. Con lo cual nuestra propuesta fue decir, bueno, ¿qué pasaría si aplicamos Solvency? ¿Cómo podría funcionar esto? ¿Achicaría más el negocio de las SGR o lo expandiría cada vez más? Desde nuestro lado no es criticar a la normativa, sino decir, pasemos a una etapa mucho más
evolutiva, una etapa de una solvencia 2, donde se hace una gestión de riesgos mucho más rigurosa, cumpliendo las necesidades como una sociedad más del tipo bancaria financiera, o inclusive pensándola como una compañía aseguradora, porque en algún punto la SGR es como lo que decía Diana, es ofrecer un seguro de fianza o un seguro de caución que dé como el aval que la empresa que estamos protegiendo para una solicitud de préstamo es del todo solvente y que tiene suficiencia y que ante cualquier problema yo, SGR, me voy a hacer cargo de esas necesidades. Ahora, si yo estoy demostrando un problema de solvencia solamente desde la normativa, estoy en un problema. Pero ahora, si lo marcamos desde solvencia 2, que hay una falta de solvencia mucho más en profundidad, un análisis más exhaustivo, es más grave todavía. Entonces la propuesta es aplicarlo, poder determinarlo, poder decirle a las empresas, determinemos esta matriz de riesgos, esta gestión de riesgos, determinar estos resultados y estas reservas técnicas y poder ir contrastando la evolución. ¿Para qué? Para que eso también permita tener un mayor análisis en los avales de los préstamos y eso también nos permita poder alcanzar más negocios. No es solamente de ofrecer avales y ya está, no es solamente ofrecer avales para todo el mundo, sino ofrecer avales que tengan condiciones necesarias y suficientes para cada una de las entidades y que a su vez sean del todo rentables para las CGR. Porque en el punto es una sociedad que busca obtener un rédito, no es solamente de ayudar. Y esa ayuda financiera debe tener un cierto respaldo porque está considerado más en negocios de cola larga. Y la cola larga, más en los ciclos económicos de la República Argentina, tienden a ser más de algo de cola larga, se termina transformando en cola corta en ese riesgo. Entonces, la búsqueda de esta aplicación es que esa cola larga se mantenga y podamos tener la mayor predicción posible y que ante cualquier eventualidad se pueda proteger dicha entidad. Con lo cual, la propuesta va a ser aplicar solvencia 2 para sociedades de garantía recíproca, para un análisis de medición mucho más exhaustivo de todos sus ratios correspondientes, contrastar la normativa actual respecto a las necesidades técnicas de solvencia, una mayor complejidad sobre estos avales otorgados y que esté no solamente en base al vender o ayudar o meterse en una línea de negocio, sino también en base al apetito de riesgo que requiere cada una de las SGR. Desarrollar los suficientes modelos de estrés financiero del cual podamos corroborar hasta qué límite podemos llegar a un aval financiero. Similar a una estructura de seguros, es hasta qué punto yo puedo cubrirla. El exceso de eso yo ya no lo puedo cubrir. Y eso no solamente lo tenemos que ver de manera colectiva, sino también de manera individual. Con lo cual, estamos fomentando entidades financieras sanas. No estamos queriendo decir que con esto deberían cerrar un montón de CGRs, un montón de entidades financieras. No, al contrario, es fomentar que estas empresas sigan, que tengan una estructura financiera sana y que puedan continuar mostrando un nivel de solvencia aplicable en base a sus avales otorgados. Y por sobre todo, darle un respaldo técnico. Es decir, he dado este aval no solamente porque es una empresa conocida o porque el proyecto es muy interesante o porque da dentro de mi apetito de riesgo. Es porque también estoy demostrando respaldo técnico. Este respaldo técnico me va a justificar a mí el otorgamiento del aval, que el cliente entienda los términos y condiciones de su aval y que después la entidad bancaria, que va a ser el tercero, ese tercero comprenda mi toma de decisión de dar ese aval y que a su vez, al dar ese respaldo técnico, diga, ok, perfecto, te puedo mejorar la tasa. Y esa tasa permite reducir los costos para el tomador del aval y por tanto el que obtiene el aval también va a permitir tener una baja de sus costos. Y eso lo termina beneficiando mucho más. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda, pregunta, consulta? No, súper interesante, chicos, me encantó. Bueno, gracias. Bueno, ¿Vos, Dai, tenés alguna duda, algo? no, me parece que es interesante que entender que la idea no es criticar, sino que sea como un trampolín para lo que se viene, ¿no? En algún punto.
y un poco que las compañías empiecen a tomar nota de esto y que no calculemos las cosas solamente para cumplir con normativas, sino entender que a partir de conocernos nosotros, conocer a nuestros clientes, poder empezar a tomar más decisiones informadas en función de los datos, ¿no? Digo, entonces, a veces eso, y que no estamos proponiendo nada que sea un delirio de incumplimiento, ¿no? Digo, esto lo puede hacer cualquiera que sepa mirar los estados contables, ¿está bien? Entonces, bueno, nada, un poco esa era la propuesta para el día de hoy. Así que bueno, gracias a los participantes. Vamos a subirlo después al canal de YouTube. Así que bueno, nada, nos estamos viendo pronto. Muchas Bárbaro, muchas gracias. gracias a todos por participar. Gracias, Diana, por dar este espacio y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Como Muchas siempre. gracias. Adiós. Por Chau, favor, hasta chau. luego.